camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. El Rey, canción interpretada por Maciel y Vicente Fernández. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenos de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y hoy vamos a hablar de las dos caras del rey. En la corte de Siracusa había un tal Damocles, uno de los tantos aduladores que tenía el rey Dionisio. El primero le pidió al segundo que le dejara ser rey por un día, para sentir lo que es tener poder. El soberano aceptó, y de repente Damocles se vio rodeado de todo tipo de lujos. Tenía a su disposición a concubinas hermosas, y los sirvientes le traían todo lo que deseara. Se lo pasó en grande, hasta que se percató de que sobre el trono pendía una espada desenvainada, sujeta solo por un pelo de la cola de un caballo. La había mandado a poner Dionisio, como un recordatorio de la amenaza constante que cierne sobre el que ostenta el mando. Es como dijo Shakespeare en Enrique IV, inquieta vive la cabeza que lleva una corona. Recuerdo haber leído alguna versión de esta leyenda cuando era un guambra mocoso, en algún libro recopilatorio de estos medios de autoayuda. Y sé que marcó en gran medida mi carácter. Siendo el primogénito y el mayor de los miembros de mi pandilla, sentía la responsabilidad del bienestar y cuidado de mi ñaño y de mis amigos. Una responsabilidad no solo dada por mi propia voluntad, sino también por los adultos que me rodeaban. En ese tiempo no cuestionas nada, más bien intentas entender y adaptarte a tu entorno y lo que te toca vivir. Pero sí diré que con el paso del tiempo he terminado alejándome de estas maneras. No he podido hacerlo por completo, todavía siento un grado de compromiso. Y es que me fui dando cuenta que en gran medida este comportamiento es un reflejo político del comportamiento social. Al vivir en un estado tan paternalista y posesivo, la búsqueda del control se vuelve una prioridad. No buscas la felicidad de tus congéneres. Buscas la tuya a través de la obsesión por reafirmar tus propias voluntades. Y aunque a algunos les puede molestar o hacer ruido, esa es la base del poder patriarcal con el que hemos sido criados. Entiendo cuando algunos de mis amigos se sienten insultados, iracundos y hasta denigrados por plantearles estas ideas y pensamientos que van en contra de la ideología que hemos normado. Y es que es difícil darse cuenta que todo tu mundo está construido desde una base tan agresiva y mordaz.
De todas formas, con esto no me estoy yendo en contra del rey como idea. Estoy planteando una forma diferente de gobierno en donde puedan coexistir con la misma importancia todas las fuerzas y voluntades que viven en cada individuo. Puede ser una búsqueda utópica y hasta fantasiosa, pero no olvidemos que muchas fantasías son solo el espejo de una idea, y el mundo en el que vivimos fue ideado por nosotros mismos, en base a nuestro conocimiento y saber. La filosofía es del amor a la sabiduría, y Platón decía: el filósofo rey es el mejor gobernante, porque une la sabiduría con el poder político. Solo quien conoce la idea de bien puede practicarla, promulgando buenas leyes y estableciendo la justicia. De igual manera que navegar o curar las enfermedades no está al alcance de todos, sino solo de los que han estudiado para ello, lo mismo sucede con quien debe gobernar. El filósofo, que es el especialista en la armonía del conjunto y en la idea de bien, es quien mejor capacitado está para dar unidad a la ciudad. Y claro, mi idea en parte es entender metafóricamente la ciudad o la población con el individuo, ¿no? O sea, el que tiene la capacidad de encontrar el bien para sí mismo es capaz de gobernarse de alguna forma. Sí, pero bueno, la idea del ciudadano ya es distinta a la idea del súbdito. Es la diferencia en la construcción que supuestamente generamos después, porque se supone que nosotros somos personas que tenemos un poder de decisión en medio de estos territorios y de lo que sucede. Es decir, nosotros escogemos a quién nos va a regir. Digamos, se supone. Hay infinitas capas ahí en esta idea. Pero claro, el rey se supone que es de este ser traído desde básicamente un linaje divino, que tiene el derecho de, y como bien diría la dulce princesa, las monarquías no son democracias. Sí. Entonces, es una buena forma de explicar que no necesariamente creo que nos guste la democracia. Creo yo que seguimos como en esta forma de entender al mundo desde algo monárquico, es decir, desde alguien que te rija y que tenga todas las respuestas, porque al fin y al cabo cuando eliges a alguien parecería que esta persona tiene que saber de absolutamente todo para resolver todos los problemas y que básicamente tú debes soltarlo. Y lo que nos regresa a tener una actitud de súbditos, es decir, haga lo que usted haga, pues nosotros solamente vamos a vivir con las consecuencias y ya. Entonces, parecería que no nos gusta realmente salir de la cosa monárquica. No, y es que tiene todo el sentido, pues si eres que el gobierno y la sociedad en la que tú estás eso es, bueno, digamos que sí, mi introducción o mi discurso inicial estaba tal vez más ligado a la parte espiritual, o tenía una gran parte centrada en lo espiritual. Sí creo que doy 2 o 3 martillazos en los pensamientos de la política, o sea, de la política social y de nuestras políticas contemporáneas, en donde el Estado se vuelve supremamente paternalista a beneficio justamente de esto, de la nula oposición de sus ciudadanos, pues, ¿no? Si es un Estado que te está dando todo, que busca darte todo, y lo único que te pide a cambio es que te comportes como él te dice, que eso puede ser, que dentro de esos comportamientos puede haber
muchos patrones de agresividad y de control fuertes y bien marcados, bueno, es un precio que estás dispuesto a pagar nada más. Mm. Y por esa razón es que el nombre tiene que ver con esta cosa de las dos caras del rey, porque de alguna forma el rey es esta figura que tiene que ver con lo noble, con lo bueno, con el orden, con el totalitarismo, con un montón de facetas que se encierran dentro de esta figura y que también al mismo tiempo es una figura que está externa, es decir, es como podemos verla en la cuestión política, social, pero también es una cuestión interna. ¿Qué pasa cuando tú niegas al rey dentro de ti? Es decir, te niegas a poner orden, te niegas a poner, a saber que eres tú el que domina las situaciones y no que las situaciones te dominan a ti, entonces caes en un caos eh, que no es posible de solventar porque estás negando a la figura. Y entonces me parecía interesante que tú decías justamente esto de no niegas al rey como figura porque la figura del rey tiene un valor y por eso hay como esta fascinación que no se detiene sobre las historias de reyes, príncipes, en cuestiones fantásticas, en cuestiones, en películas, etcétera, etcétera. Esta figura se mantiene porque tiene un resonar con una cuestión interna, con las formas que nosotros también necesitamos mantener. Es que sí, me iba un poco por ese lado, por uno de las grandes utilidades que se le puede encontrar al tarot, por ejemplo, eh, no es la adivinación del futuro, porque no va por ahí, sino es la capacidad lúdica de entender ciertos tipos de arquetipos Uh-huh, que están en constante pugna en nuestro interior uh-huh, y que por ende al ser arquetipos, que esto significa, bueno, a breves rasgos como la exteriorización de pulsiones inherentes al ser humano, uh-huh. luego las podemos ver reflejadas en nuestra sociedad tranquilamente. Es una retroalimentación entre lo esotérico y lo exotérico, ¿no? Uh-huh. Constantemente estamos modificando el arquetipo porque el mundo constantemente está cambiando. Uh-huh. Claro, lo interesante del arquetipo en sí es que la base no cambia, cambia las formas, ¿no? Ajá. Bueno, volviendo a la cuestión lúdica, es que nos da la capacidad de ver en base a algo que es entretenido, Uh-huh. diferentes posturas o ideas que son clave para nuestro comportamiento, o sea, nuestras formas de interactuar con los demás y con nosotros mismos a la vez. Igual que los cuentos, que son como Sí, esta especie de simulaciones sobre un montón de situaciones y ujú. de emociones y de posibilidades que tienen este toque fantástico de las cosas que sin embargo no significa que por eso no sean o no estén reflejando muy fielmente la forma de ser de los seres humanos. Sí, con lo menos me parece a mí, con lo menos que te debes quedar de un cuento es si el rey es el rey o el príncipe o la princesa es princesa. Eso es completamente superficial. O es, no, bueno, no voy a decir superficial, ¿cómo lo puedo decir? Ya me metí en un lodazal. Tal vez, o sea, creo que lo que quieres decir, que es lo que solemos pensar, es que no se refiere a que estés regido por una forma o unos valores que se han dado, como la princesa es suave y Sí, sí. sutil y femenina y el príncipe es heroico y así. O sea, estas descripciones son, si te quedas en eso, se convierten en cosas banales y pasan de ser arquetipos a estereotipos. Ujú. Entonces ya no importa si es que la princesa es india, china o Exacto. anglosajona, como ya le estereotipaste de esta forma, le dejas de ver como un ser con profundidad, con Ujú. características marcadas por su cultura, por su historia, por sus propias cuestiones. Entonces sí, creo que en ese sentido sí, creo que es lo que te refieres. Sí, lo dijiste mejor que yo. Yo ni siquiera lo pude decir. Pero Eh, sí. Luego estaba pensando porque,
Bueno, estaba escuchando hoy justamente sin ningún, o sea, sin esperarlo porque era una cosa de otra cosa, sobre la historia de Anastasia, que tiene que ver con el último zar de Rusia. Ujú. Entonces, y me acordaba que también estaba escuchando cómo fue todo este proceso de la revolución en Rusia y de cómo se acabó la parte de los zares y empezaron la cuestión de los bolcheviques, etcétera, etcétera. Y que en medio de esto tenían regentes que eran como, es como que Rusia nunca salió realmente de esta cuestión de tener un zar, es decir, como Putin que lleva tantísimos años que básicamente puedes decir que está ocupando el Cierto papel de un tipo, rey. sí, Entonces, y entre todos los procesos que tuvieron en medio de todo este periodo de tiempo, tuvieron malos regentes y tuvieron buenos regentes, o sea, tuvieron pues no sé, no recuerdo exactamente si ya llevaba como un cargo como de zar, pero alguien que tenía el poder de esta forma así como consolidada, que realmente intentaba hacer las cosas bien, o sea, estaba velando por el bien del pueblo, y el pueblo dijo, no, tú eres un rey, o sea, tú eres un zar, no, y lo que nosotros queremos es democracia, queremos ujú. revolución, y pues, le sacaron y todo acabó mal, y continuaron con estos procesos continuos de revolución que nunca consolidaban un poder y nunca estaban cómodos como de nuevo con esta figura del poder porque parecía que quería arrastrarte hacia una dominación y hacia un maltrato. Entonces, claro, pensaba, y claro, también la Revolución Francesa, que es todo este proceso de decapitar reyes, matar a todos, pero cuando tuvieron el poder la Asamblea Constituyente fue incluso peor, o sea, por eso es el periodo del terror, me parece que se llama, a todo el tiempo que ellos estuvieron en esta clase de poder, que fue prácticamente mm, tan voraz como lo era la monarquía. Entonces yo decía, y no te llevó a ningún lado, porque adquirieron el poder los burgueses y los burgueses solamente eran clases que se beneficiaron en medio de todo este proceso y dijeron, ah, pues mira, ahora podemos nosotros sobrevivir y de hecho mejorar incluso nuestras condiciones moviendo las cosas de esta manera y etcétera, etcétera. Hubo una redistribución como del poder hacia otras formas de poder pero que no tienen, o sea, pues me he pasado pensando, no llego a ninguna conclusión, pero que no llegan a, no sé, es como una cosa muy falsa, ¿no? Porque supuestamente estás ahí por el pueblo, pero nunca es por el pueblo, porque tú no eres del pueblo, tú eres Es tú y estás imposible. viendo primero por ti y por los que tengas a tu alrededor, y eso, no, eso de por sí no es malo, porque todos hacemos eso. Sin embargo, magnificarle a que ellos sí van a ver por todos nosotros, porque como tienen dinero, no le van a robar al pueblo, y por eso entonces les elegimos para que nos hagan bien, pues nunca va a pasar, eso no va a pasar. Entonces, claro, trataba de pensar en los cuentos qué figura sería este, es decir, no hay en los cuentos como clásicos esta figura del revolucionario que toma el poder, Sí, porque lo que sucede es más bien que el rey o el príncipe o la princesa sufren como un proceso, es decir, se ven retados a ciertas cosas que les hace cambiar su perspectiva o ya tomar el trono como tal, si es que eres príncipe o princesa. sí, es que es un poco lo que decía antes con esta cuestión de la lectura del cuento. Hay que entender también la época en la que se escribieron, desde dónde vienen y qué es lo que están buscando. O sea, hay mucho contexto y hay mucho discurso detrás de lo narrativo Ujú, mucho discurso ideológico, me refiero. ujú, Entonces, claro, tiene que ver, creo yo, expresamente con el contexto coyuntural que vivía el creador, ¿no? Y cómo esto va pasándose de tiempo en tiempo, pues cambian formas y cambian detalles, pero en sí lo importante es el trasfondo. ujú, Por eso decía, no sirve de nada centrarse en si el rey es rey o si la princesa es princesa, porque no es el punto ese. ujú, Si
El rey, bueno, en muchos casos el rey termina aprendiendo o termina viendo las cosas diferentes, pero tú puedes llegar a la conclusión de que realmente los cambios sociales no pasan por ahí, o sea, me refiero, no pasan por el mito o por el valor narrativo de la sociedad, sino eso está arraigado al sector del poder, o sea, eso tiene que ver con cuestiones de poderes. Entonces, por eso, en principio, lo que haría es separar como los dos conceptos, ¿no? El concepto mito Ajá, es... y el concepto político, o sea, el concepto narrativo y el concepto político. Sí. Son dos cosas como distintas. Ujú. Después, claro, si quieres hablar del rey desde lo político es complejo, es muy complejo, porque, claro, es mucho de lo que ya dijiste, ¿no? De cómo la sociedad ha ido evolucionando supuestamente a, a sociedades más libres y democráticas, donde se supone que ya no existe una monarquía o un sector de poder que controla al resto de los individuos, pues sabemos que no es así. Claro, eso se quedó en la sombra en realidad, porque son estas multinacionales y todos estos grupos de poder que están en la sombra. Tú no sabes cuántas de las cosas que consumes o que tienes en tu vida diaria que provienen de la misma, pues si quieres, del mismo reino, de la misma marca, de la misma familia que produce esas cosas y al final sigue siendo como el 1% de la población. Sin embargo, está como ahora este mito de que pues somos sociedades libres, todos tenemos todo, que en alguna medida es así, porque todos tenemos un punto de confort que en otras épocas de la historia no se había visto. Claro, pero estaba escuchando un documental que hablaba justamente de que se han hecho estudios en los que se llega a la conclusión de que la gente de ahora trabaja más que la gente del medioevo, por ejemplo, con menos prestaciones en relación, digamos, costo-beneficio, ¿no? Tú puedes decir, claro, soy libre, ¿libre de qué? Claro, no, nadie es dueño de ti, porque no, como se hacía antes, ¿no? Tú eras un esclavo y por poco eras propiedad de tu patrón. Ahora ya no es así, por lo menos ya no es así legalmente. Pero si te pones a pensar un poco, el jefe te llama cuando le da la gana, o sea, y tú estás dispuesto a hacer las cosas que te exija. Hay mucha gente que vive condenada a una esclavitud aceptada, o sea, autoimpuesta, por la razón que sea. Bueno, si no me meto ahí en el contexto individual y personal de cada uno. Pero sí vivimos en una sociedad que trabaja obsesivamente para otros. O sea, que no trabaja ni por el bien común, porque no es por el bien común, ni trabaja por sus ideales, sino que trabaja para el crecimiento y el posicionamiento de ciertos tipos de empresas. Y posicionamientos que lo único que les dan es más poder, a fin de cuentas. Sí, bueno, es que más allá creo yo que o sea, lo que reside más allá de todo esto es que todos estamos convencidos y convenimos en esta misma fantasía en esta historia fantástica como de esta sociedad en general, porque nosotros que digamos somos independientes, no nos debemos a un jefe per se, pero nos debemos a las mismas exigencias de todo el mundo. Es decir, si Sí. no ganas dinero, no vas a tener para comida, para salud, para las cosas básicas. Es decir, todos estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestras facultades pues en esta misma fantasía. Sí, Y, todos y- estamos alimentando la rueda, eso es así. ajá, y no Bueno, la mayoría podemos, por lo menos. o sea, no podemos encontrar una forma
Supongo que no encontraremos una forma de salir hasta que esto colapse verdaderamente y entonces las cosas tengan que volver a tener otro orden. Pero mientras tanto, nada, tenemos la opción, creo yo, de ser reyes, por lo menos de la parcialidad de tiempo que tenemos, que no invertimos como en obtener la cosa de la sobrevivencia. Y nuestra labor, que es una labor a veces denostada, porque pues, somos gente que está generando fantasías. A fin de cuentas, no, nosotros no vendemos, si es que quieres verlo desde una postura netamente comercial, nosotros no vendemos ningún producto ni ningún servicio concreto, sino vendemos ideas o vendemos fantasías. Pero, claro, eso viéndolo desde la perspectiva Claro, como más nuestra industrial y comercial. forma de engranaje de esta rueda. Sí, pero ¿a qué voy? Que nuestra labor es muy importante porque permite al individuo, el que sea, con o sin poder, prever ciertos tipos de escenarios en los que las situaciones e ideas se pueden llevar al extremo. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando Tolstoy escribe Iván el Idiota, que esto es una cosa muy interesante, voy a hacer un paréntesis porque me gustó mucho, que tiene que ver con estaba escuchando un podcast y en el que hablaban sobre la importancia de la traducción de los títulos, porque cambian el contexto terriblemente, es el contexto de la obra en sí. Y me puse a pensar justamente en Iván el Idiota, ¿no? Porque el primer nombre con el que yo leí el cuento es Iván el Idiota. Y con el que encontré la nueva versión que me gusta mucho, que es ilustrada por Decour, se llama Iván el Tonto. Ahora, idiota viene de raíces griegas, me parece, que significa que está fuera fuera del entendimiento social del convenio social. Del convenio social de estructura. Sí, fuera de la estructura social. O sea que se aleja de la estructura normalizada y vive como en su propio mundo. Cosa que tiene mucho más sentido leyendo Iván el Idiota que Iván el Tonto. Porque Iván el Tonto le da un valor o una calificación más bien mental, más que una calificación ideológica. Pero en fin, ese no es el punto. Bueno, no importa. Igual es un tremendo libro que les invitamos a leer. Pues un cuento chiquito. Es un cuento súper corto. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, sí, que cuando Tolstoy escribe Iván el Idiota, en la época que le escribe y entendiendo el contexto social de Tolstoy, que es un hombre que viene de una familia pudiente y adinerada y que por decisión propia y por convencimiento se aleja todo lo posible al ver la tamaña brecha que hay, la desigualdad que existe entre una clase y otra, y empieza a escribir acerca de esto. Y ese libro me llega a mí 400 años después, no sé cuándo se escribió ese libro, perdón. No, seguramente no fue la conquista. 100 años después. No, más, tiene que ser unos 200. Bueno, en fin, no importa. Pero me llega a mí después de tanto tiempo y me permite cambiar la perspectiva y la forma en la que veo el mundo. Me parece tremendo, me parece una forma completamente utópica de ver las cosas. O sea, volviendo a nuestras charlas habituales sobre cosas mágicas y así. Es una suerte de magia, ¿no? Como estos escritos de fantasía, que dices, si tú lo lees, te va a transformar, no lo leas. Y lo lees y te cambia la perspectiva de las cosas. Claro. Y es una perspectiva que claro, que tú no sabes muchas veces que tienes, sino que está impuesta por
por el contexto en el que vives y por las relaciones sociales que tienes, y que tú no sabes que existe otra forma de ver lo mismo. Y claro, es como la inteligencia artificial y la tecnología, todo parte como de historias, de todas las historias de ciencia ficción, de las posibilidades de que haya máquinas del tiempo y robots y cosas Mucho de la así. tecnología parte de eso. Parte de que solamente abras la posibilidad de que estas cosas puedan ser. Y se me venía un video que estaba viendo el otro día de un orangután que dice que él veía a los, como los cuidadores del zoológico, que al terminar su día se lavaban la carita y los brazos con un trapo. Y entonces él se robó un trapo y en el video se le ve él así metiéndole el trapito en el agua y le exprime y se comienza a lavar la carita y hace todo por imitación. Y junto a él está otro gorila y el gorila también se pone al frente de él así como a ver, ¿qué estás haciendo? Entonces, claro, y creo que sí hay una cualidad mágica porque el orangután no, chuta, es hablar muy a la Claro. ligera, pero digamos que no entiende las razones porque él no siente la misma, es decir, los humanos hacemos esto porque tú dices, debo estar limpio, tienes Ujú. una razón que, que ampara estos hechos. El orangután lo está haciendo por como una especie de cosa ritual, es decir, ve que estos sujetos que me traen comida y que me cuidan y que están por aquí hacen esta cosa, entonces yo voy a imitar esto. No sé para qué, pero lo imito. Y al verle el otro orangután, probablemente él también diga, ¿por qué él hace eso? Bueno, si él hace eso, tal vez yo también pueda hacer. Entonces hay una suerte de incomprensión a lo que llamamos magia, a lo que llamamos Sí, como abstraer o imitar algo que no entiendes una razón profunda, pero que imitas. Entonces creo que vamos por ahí un poco en esta cuestión de la importancia de este sujeto que es el rey, de esta idea del rey, que es de quien imitas las cuestiones, no en un sentido físico, sino en un sentido moral. Por eso es importante que ir más allá de la apariencia, ¿no? Es como la persona con corona y hermosa, sino es como esta persona que moralmente tiene cualidades que si tú las imitas, pues tienes el mismo acceso al poder y a la sabiduría que tiene esta persona, no por cargo, sino por como por una simetría o un reflejo moral y ético. Entonces, por eso es como la importancia de que en los cuentos, que casi siempre comienzan con el rey era así y así. ujú. Y entonces a través de eso también ves la calidad del pueblo, porque si el Que rey es la era figura bueno y de que noble, admiras. entonces el pueblo estaba como marchando bien. Cuando el rey se tuerce, el pueblo comienza a tener hambrunas y a Ujú. tener problemas, porque pues es esta especie de reflejo que no es una cosa al individuo, sino que es una cuestión comunitaria, es decir, todo esto tiene un peso y una relevancia alrededor de todos. Entonces ahí está como la cualidad moral de este personaje y de tal vez nuestra capacidad de ser así de ágiles o de instintivos para entender que hay ciertas cosas que se deben imitar. Y la razón viene después y a través de la razón puedes inventarte muchas cosas que amparan el poder, o sea, que te dicen, no, pero es que este señor ganó tantas batallas, pues entonces él debería el poder, él tiene tantas joyas, entonces él debería el poder. Es más bien cuando metes como esta racionalidad que no hemos llegado a abrazar completamente, donde creo que hay los problemas que venimos arrastrando hasta ahora. Porque ¿qué pasó con las realezas? Es como, ellos venían pues de los dioses, él le dejó el legado a tal y a tal y a tal, y terminas pues, con reyes que estaban completamente corruptos físicamente, mentalmente, espiritualmente, porque ya no entendías la razón de tu poder. ¿Qué era lo que Exacto. imitabas? Imitabas los modos de tu misma gente. Y tu misma gente ya no tenía un sentido para vivir. Ya tenían todo tan acomodado y tan dado que no había una razón para enfrentarse. Entonces digamos que las revoluciones lo que generaron es un poco esto, es meterle una razón al poder. Bueno, ¿para qué? Luego están los modos, si es que ya no tienes como, creo yo, bueno, esto todos son especulaciones. Esta vez sí no tenemos No. nada que nos ampare excepto nuestras propias ideas.
Creo que si es que no tienes como esta figura de qué imitar, es decir, la revolución acabó con todo lo que se supone que el sistema anterior. ¿Qué deberías hacer en este nuevo sistema? No lo sé. ¿Quiénes tienen el poder? Tiene la razón. ¿Y quién tiene la razón? Entonces es como no sé, una especie de cascada que no lleva hacia ninguna parte porque la razón de la razón no está en ultimada, o sea, no está ultimadamente compuesta. Por eso la filosofía tiene tantos vericuetos, porque no se llega a nada en concreto. Que es imposible también llegar. O sea, nunca vas a encontrar una verdad, porque no puedes decirle a alguien, esto es de tal forma, siempre Ajá. ha sido así y siempre va a ser así. Y entonces, o sea, cuando para mí, cuando ya la razón tiene un límite, lo que te da la razón final, digamos, como la respuesta final, es la intuición. Es decir, al final tú intuyes, golpearle a esta persona no está bueno. O sea, simplemente maltratar a un individuo porque su color de piel es diferente, porque su ideología es diferente, porque su género es diferente, pues no está bueno. Y eso a veces no te lo dice la razón, porque la razón en el tiempo de los esclavos te decía, no, pues si lo lógico es que tengas a una persona que te sirva para todo. Ujú. Pero la intuición, o sea, el ser humano te decía, pues tal vez esto es muy humanista y ilusorio de mi parte, pero pues así es como yo siento y entiendo las cosas y por las que creo que yo muevo las cosas, es porque creo eso, porque al final tu intuición te dice, esto no está bien. O sea, no sé y no importa si es que me voy en contra o a favor, es que esto simplemente no está bien. Es que ahí también, yo creo que ahí entra en gran parte todo esta, este peso que tiene lo espiritual y el autoconocimiento dentro de cada uno de los individuos. Ujú. Y ese es un trabajo personal, o sea, no puede nadie venir a decirte cómo hacer o cómo funcionar. Es algo de lo que te debes dar cuenta tú mismo. Es un camino que debes de encontrarlo tú, o sea, que debes transitarlo y recorrerlo tú. Alguien te puede dar una guía, te puede dar un mapa, pero nunca te puede dar caminando. Claro. Y ese es el gran problema, que cuántas personas están dispuestas realmente a caminar por ese sendero. Es difícil. Y es difícil por muchos factores, por Ujú. muchísimos. Siempre pienso que tal vez aquí, en donde nosotros vivimos, es más difícil todavía porque los niveles de desigualdad son mucho más grandes. El, el, eh, la dificultad de encontrar una estabilidad y un bienestar son durísimas. Ujú. Y si llegas ya a ese punto, ¿qué haces? ¿Luchas por mantenerlo? No. Es muy complejo. Tal vez por eso nos emborrachamos. Si no vemos otra opción. Dices, En parte sí. históricamente tiene que ver mucho el emborrachamiento con nuestra inconformidad con el status quo Ujú. que vino a establecerse después de la conquista. Y es un poco, ¿qué te puedo decir? Justificable, no justificable, bien o mal, no sé si va por ahí. Simplemente es lo que es. Y es lo que fue. Y nosotros somos el resultado de muchas generaciones que vienen, que atravesaron ese proceso y luego otros procesos para intentar entenderse, ¿no? Y vamos a seguir intentando entendernos. Eso es, es que es un camino sin fin. Yo creo que, o sea, yo insisto en instar a que mm, tiendo a creer de esta forma y eso no, o sea, va tanto para el bien como para el mal. Yo creo que tu instinto sí te va a decir qué cosas hacer. Sí. Instintivamente, que me acordaba que me contaba mi mami recién que mi sobrinita tuvo una presentación en la escuela y que llega la mamá de uno de los guaguas y le da emoción y se pone a llorar. Y todos los enanos comienzan a llorar y luego Normal. nadie podía dar su presentación porque todos estaban... Pero, o sea, se me hace muy bonito porque
y eso es muy común de ver, cuando un guagua llora, todos lloran, cuando un guagua ríe, todos ríen. Estamos conectados de alguna forma. Porque entiendes de alguna manera, o sea, tienes una empatía muy profunda con este otro ser humano, no importan las razones, porque no Ujú. era tu mamá, tú no estabas sintiendo nada, solamente escuchaste el llanto de este otro ser y se te vino a ti como tristeza. Acompáñale, llora Sí, con él. Entonces yo quiero creer y creo, o me agarro de estas pruebas para creer que si somos muy capaces de distinguir las cosas como buenas y malas, ya en un sentido así como, natural. sí, más allá de lo moral, no, Ujú. lo moral no es realmente importante, lo moral es como una especie de fachada, pero lo que es esencialmente bueno y malo, yo creo que lo podemos llegar a entender si solo escuchas más allá de las razones, que a veces Sí. es muy complejo y justo, bueno, pues esto ya vendrá para la próxima semana, pero estaba pensando este fin de semana que son como mis horas de meditación. Me daba mucha tristeza porque pensaba en mi papá y pues tengo todos unos líos existenciales por el momento, pero decía, chuta, mi papá nunca estuvo como orgullosa de mí, o sea, porque yo sabía que la cuestión de las artes, eh, a él nunca le parecieron como algo pues que fuera de mérito o algo así. O sea, nunca sentí como, supongo que se siente esta cosa de sentir el orgullo de tu padre, así como, oh, qué emoción, estás haciendo cosas. Era como más bien, bueno, veamos si sobrevives. Claro. Entonces, pues él se fue y esta cosa nunca pasó. Amén de otras cosas que nunca Ajá. pasaron. Pero claro, decía, chuta, qué pena, ¿no? Solté esto, es decir, como me fui más allá de esto, que es como la razón que te dice el mundo, porque las películas, las series siempre te están diciendo Sí. como, "Ah, y que mi padre esté orgulloso". Y luego dije, ¿y yo realmente siento eso? O sea, solté como este velo, digamos, de lo que te pone el mundo. Y dije, no, a mí lo que me hubiera gustado es compartir tiempo con él pues, que hubiera pues, terminado sus días en una mejor forma y, o sea, un montón de otras cosas. Y al final dije, yo no cargo ningún peso por esto, o sea, realmente no lo cargo. Y dije, ah, mira tú, o sea, ni siquiera valía la pena sufrir por esta ley que te impone el mundo, porque detrás de esas razones que se supone que el mundo te da, estás tú Exacto. y está tu voz y está esa voz que yo sí creo que es mucho más grande y mucho más luminosa que muchas de las supuestas legislaciones y verificaciones y morales y éticas. Sí. Por eso creo que nosotros estamos constantemente insistiendo en que haya una búsqueda personal, que haya un autoconocimiento y que de verdad la gente haga un esfuerzo por ejemplo, meditar, escucharse, estar en silencio, Ujú. Porque buscar las respuestas adentro, que no vas a encontrar, que ese es el punto real. voy a diferir porque yo creo que, a ver, no vas a encontrar las razones porque la razón es un proceso, es una forma de proceso. No, no está bien ni mal, solo es un proceso. Esto es como encontrar una especie de piso de paz Sí, en el que te asientas tú como tu alma, digamos, como tu persona, lejos de la construcción que el mundo ha tenido, lejos de lo racional que tú puedas tener, de cómo te quieras ver, encuentras de esta paz y es tan sólida como, pues, como tu propia carne y tus propios huesos. Entonces ahí sí creo que sí, sí, o sea, son procesos que sí te ayudan a llegar a cosas muy certeras que por ese mismo hecho, o sea, por el hecho de que tú encuentres esta verdad, no significa que sea una verdad que tenga que ser equiparable al resto de seres humanos y que no significa que todo el mundo la vaya a encontrar. Eventualmente cada quien tendrá sus procesos y sus cosas, por eso digo que no es algo moral, porque la moral parece que tuviera esta obligación de que todos nos juntemos y nos botemos al ujú, mismo carro, y no es así. no, Puede que haya gente que prefiera consumirse en el rencor y prefiera encontrar como en este espejismo de las leyes externas, de lo que se supone que te debería pasar, de cómo deberían actuar los otros, buenos motivos para hacer cosas. Y pues
eso es lo que nos lleva a un montón de problemas en nuestra situación humana. O sea, son cosas que realmente cuando sueltas esto, no tenían ningún sentido. Y las puedes soltar, que es lo mejor. No Sí, tienes que seguir viviendo con esto para el resto de tu vida. Fue un momento y ya está. sí. Bueno, no entendí por qué estabas en contra de lo que yo estaba diciendo, Ah, pero porque yo estoy de acuerdo contigo. Cuando digo respuesta, tal vez lo que se puede malentender es asimilar respuestas con verdades y no es lo mismo. O sea, en respuestas pienso en lo racional. Por eso digo, eso no vas a encontrar, porque tampoco es el punto. O sea, nos han enseñado constantemente a buscar respuestas, ¿no? Como que tienes un problema y tienes que responder ese problema, solucionar el problema. Cuando realmente no pasa nada si no lo solucionas. La vida es un gran problema que no tiene solución. Solamente pasa y ya. Y si tienes la capacidad de ver la mayoría de cosas así, con conciencia, pero es un trabajo muy duro, porque tampoco es despegarte de todo y simplemente alejarte y volverte un que me importista, porque no es del sentido real. Es entenderte a ti mismo y entender al mundo como una totalidad que está en constante movimiento, o sea, que es vida, es vida viva, real. Y que lo real no está en el qué será o en el qué fue, sino es en lo que está pasando realmente, pero pasando como en este preciso instante. Y lo que eso representa en este instante. Pero es muy difícil, porque es ser consciente de tu propia existencia implica un montón de cuestiones que están fuera de tu control racional, pues. Y ya, pues, y es lo que hablaba un poco también al inicio en la introducción. Saca todo eso de tu cabeza, pues cuando te estuvieron 20 años metiendo esa misma idea y repitiéndote cosas. Es muy difícil. Es muy difícil. Y lo que termina pasando muchas veces, porque se ve, es que llevas al otro extremo, o sea, terminas actuando de las mismas formas, pero con otra bandera. O sea, no hay realmente una concientización o una búsqueda real, sino una perpetuación del poder, con otra bandera, o sea, con otro discurso, ¿no? Como que ahora nosotros somos el poder, que es un poco, creo, lo que tiene, lo que pasó con los reyes. Cae la monarquía, llega la burguesía, es así, ¿no? Cae la monarquía, llega la burguesía, cae la burguesía, llega el poder estatal, la democracia, pero en todas es una estructura piramidal y siempre fue así, o ha sido así durante mucho tiempo. No sé si lo podemos cambiar, es complicado, no sé si hay una respuesta para eso, pero como no sé si hay una respuesta para eso y lo peor que puedo hacer es quedarme quieto y aceptar simplemente, tengo que estar en constante pugna, pues, y luchando por mis principios y mis ideas, desde todos los frentes. Y el primer frente es del interior, es el entender el por qué realmente creo en esto. Llega a conclusiones. Es dificilísimo. Te puede tomar 10 años y no vas a entender todavía el por qué. O puedes entenderlo en una semana. sí, quizás hay muchas cosas que tal vez ese es como el motivo final, digamos, del rey o del poder. Es como esta cosa que no tiene un porqué, pero es visiblemente lo que debe ser. No sé si es que eso tiene mucha coherencia, pero Sí, yo diría que en parte es un ser con el que hay que convivir, pero no hay que dejar que nos gobierne. mm, se me venía a la mente el papá Pitufo.
como esta forma de paraíso democrático. Comunista. Pues, o sea, igual Papá Pitufo era el sabio que todo le tenías que preguntar a Papá Pitufo, pero Papá Pitufo no quería como dominar a nadie. Exacto. Dormilón, Gruñón y todos los demás podían ser lo que querían, excepto Filósofo, que lo único que estaba ahí era para meter palabra y joder, Sí. y realmente no tenía ninguna razón, solo ¿No? porque su razón era ser así, y lo que significaba es que le botes del poder, es decir, no le dejes a él tomar decisiones, pero tampoco le botes de la comunidad, o sea, solamente entiende que es un menso charlatán, pero no le des el poder, porque la representatividad no equipara a sabiduría, y la sabiduría no se esfuerza por mostrarse, o sea, la sabiduría simplemente es y está en ti reconocer y cultivar y privilegiar a quienes sí demuestran sabiduría. Sí, porque lo que se debería democratizar es el poder y no el voto. Bueno, hace tiempos, ya unos cuantos programas, no he contado un cuento. No les he contado un cuentito y hoy quiero cerrar el programa contándoles un cuentito. Un cuentito interesante que se llama El uniforme del general, de José Ángel Valente. Y dice así: el condenado se sentó en la penumbra. El cura se paseaba lentamente a lo largo de la celda, leyendo en un libro pequeño, de encuadernación negra y flexible, frases que articulaba con cuidado pero que no llevaba la voz. El condenado emitió contra su voluntad un gemido. Sentía un vacío enorme en el estómago y a la vez un deseo, al que no conseguía dar suelta de vomitar. O le habría gustado comer hasta quedarse sordo para no oírse más. Morir ha de ser, pensó, como tener hambre y náuseas a la vez. Luego dijo en voz alta: volvería a ponerme el uniforme del general. El cura suspendió la lectura y se detuvo para mirarlo con una mezcla de asombro y conmiseración. Después siguió bisbiciando, pero sin moverse, clavado al suelo, mirando a uno y a otro lado de soslayo y luego al libro y otra vez de soslayo, como si alguien pudiera entrar y oír. El uniforme del general se quita y pone como otro igual. Primero se lo había puesto Manuel, y luego su hijo, y después él mismo, y luego otros, porque les daba gusto y porque Manuel gritó «¡Viva la democracia!». Y todos se pusieron a cantar y a beber vino con el uniforme del general, y se ensució un entorchado, y porque el maestro con un bigote postizo y el uniforme del general parecía un domador de circo, y porque el uniforme del general estaba allí entre otras cosas inútiles y para nada servía si ya no iba a haber generales, ni madre que los crió, y entonces fue cuando Manuel dijo que a lo mejor los generales no tenían madre, y los hacían en una máquina con chapas de gaseosa, aluminio y paja, mucha paja, para que apareciesen con el pecho hinchado por el aire de la victoria, y después trajeron un caballo, desfilaron todos y luego nos fuimos a dormir y al día siguiente a trabajar y pronto la merienda se olvidó y nadie supo que estaba puesto en una lista para ser condenado todos por impíos y ateos y por otras cosas que de nosotros mismos ni siquiera sabríamos decir. Y así fue, pues todos fueron apresados y juzgados debidamente por su miserable acción. Y él pensó, no sabía si era el último o el penúltimo en morir, pero por ahí andaba ya la lista y en todo caso para él era el final. El uniforme del general se quita y pone como otro igual. Se acordó de Manuel y del maestro y le dio risa, y la risa fue como si de nuevo, libre al fin, volviese a andar por los campos comunes, igual que en otros tiempos. El cura dejó el libro y se puso en oración porque ya se avecinaba la hora y el condenado nada había querido ir. Él miró la negra figura recogida sin inquietud, sacó del bolsillo un lápiz que le habían dado por si quería dejar alguna despedida escrita para su madre o para alguien o para quien, y dibujó despacio en la pared los entorchados, el fajín, los ribetes, los oros del uniforme del general. Después se puso en pie y meó largamente sobre el traje glorioso hasta quedar en paz.
El poder no es una institución, ni una estructura, tampoco es una cierta fuerza de la que estamos dotados. Es el nombre que se atribuye a una situación estratégica, compleja en una sociedad particular. Michel Foucault. Como en la carta de la baraja clásica tenemos a un rey con dos perfiles, dos miradas que contemplan horizontes diferentes. Así en las historias reales o fantásticas encontramos este antagonismo entre el rey noble y el rey cruel. En los pueblos, las historias factuales de la humanidad están marcadas por esta constante pugna entre reyes y sus reinos. Tristemente, en la mayoría de casos, a costa del dolor de los que no llevamos corona alguna en nuestras cabezas. Pues los humanos no necesariamente unimos la moral, la ética o el sentido común al poder y a su administración. Mas en los cuentos, este personaje, el rey y por supuesto la reina, en su posición de líderes supremos, sirven como base moral para la narración que sigue. Si el rey o reina tienen un corazón bueno, sin importar lo que pase en medio, al final él o ella, la familia real y todo el reino saldrán bien librados, gananciosos, felices. Por el contrario, si estos personajes son perversos o se corrompen en el camino, terminarán hundidos por su orgullo y malas acciones. Y de ahí la fascinación permanente que tenemos con estos cuentos y con estas posiciones de poder. Y es que internamente, subconscientemente reconocemos qué es lo que nos ilumina y qué es lo que nos destruye. Es decir, por dentro todos tenemos la capacidad de regentar nuestra vida, nuestras decisiones y emociones. Pensemos en nuestro tiempo en esta tierra como nuestro reino, y a cada cosa que hemos vivido como un súbdito, al que le damos audiencia y le volvemos parte de nuestro territorio. Suceso a suceso vamos ensanchando las fronteras de nuestra patria mental y espiritual, ganando sabiduría y porte, acrecentando el brillo que todos ya poseemos al nacer. Porque como bien dice la canción, aun sin trono, dinero ni comprensión ajena, la palabra de cada uno de nosotros es ley, y a mucha honra con eso. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio de Paraíso Modular por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Las melodías que acompañan el programa pertenecen al disco Inmortales del ensamble de cámara Intempore, versión y arreglo por Leonardo Cárdenas. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos grupos en Telegram y WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por la radio de Paraíso Modular. Convertirse en padre creo que inevitablemente cambia tu perspectiva de la vida. No tengo suficientes horas de sueño y las cosas más simples de la vida son completamente satisfactorias. Con estas palabras nacidas de la experiencia del actor Hugh Jackman, nos disponemos a conversar en el siguiente capítulo sobre la paternidad. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos el Palo Encebado.